Hay algo que Dios me ha enviado a decirles esta noche que cambiará por completo la forma en que cerrarán este año. Y escuchen atentamente lo que voy a decirles, porque no estoy aquí para jugar con ustedes ni para entretener a nadie. Estoy aquí bajo la unción del Espíritu Santo para traerles una revelación que moverá el mundo espiritual a su favor. Esta Navidad que se acerca, esta Navidad que todos esperan con sus luces, sus regalos y sus cenas, Dios me dijo que les comunicara que ha preparado algo sobrenatural para su hogar, para su familia, algo sobrenatural para su vida. Sin embargo, hay algo que deben hacer primero, y lo que voy a compartir con ustedes esta noche no es un ritual, no es una fórmula mágica, ni es una superstición barata. Este es un mandato divino, respaldado por la palabra de Dios, confirmado por el testimonio de miles de personas que lo han hecho y han visto la manifestación del poder de Dios en sus hogares. ¿Saben por qué su casa no ha cambiado? ¿Saben por qué siguen entrando las mismas peleas, las mismas enfermedades, los mismos problemas financieros, las mismas opresiones espirituales? Porque han permitido que el enemigo establezca territorios en su hogar. Han permitido que el adversario plante sus banderas en los lugares donde viven. Y hoy, ahora mismo, el Espíritu Santo me envió para enseñarles cómo reclamar cada metro cuadrado de su vida. Escúchenme con atención. La sal que les voy a enseñar a usar no es simplemente la sal de su cocina. Es un elemento profético que Dios mismo estableció en su palabra con un propósito espiritual. Cuando Jesús les dijo en Mateo 5:13, «Ustedes son la sal de la tierra», no estaba escribiendo poesía, estaba declarando su identidad y su función en este mundo. La sal preserva, la sal limpia, la sal purifica, la sal detiene la corrupción. Y ustedes que me están escuchando son portadores de esa unción salina que el enemigo no puede resistir. Ahora, permítanme explicarles algo que revolucionará su entendimiento, porque no vine aquí a darles religión, vine a darles revelación. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló a Moisés sobre el tabernáculo, le dijo que toda ofrenda de grano debía ser sazonada con sal. Miren lo que dice Levítico 2:13. «Y sazonarás con sal toda ofrenda tuya, y no dejarás que falte de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios». ¿Se dan cuenta de eso? La sal del pacto no era una sal cualquiera. Era la sal que representaba el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Y cuando ustedes colocan sal en lugares estratégicos de su hogar, no están practicando brujería ni nada del enemigo. Están activando el pacto que Dios tiene con ustedes. Están declarando que su casa le pertenece al Altísimo. Están estableciendo un recordatorio visible de que Jehová es el dueño de ese territorio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay casas donde sienten la paz de Dios desde que entran y otras donde perciben opresión desde la puerta? No es casualidad, mi hermano o mi hermana, tiene que ver con la atmósfera espiritual que se ha permitido establecer. Miren, el mundo espiritual es más real que el mundo natural, aunque no puedan verlo con sus ojos físicos. Hay puertas invisibles, hay portales espirituales, hay lugares en su casa que funcionan como entradas para la bendición o para la maldición. Y hoy, el Espíritu Santo les va a enseñar cómo cerrar las puertas del enemigo y abrir las ventanas de los cielos, porque escuchen atentamente lo que voy a decirles. Dios no los salvó para que vivieran derrotados. Dios no los redimió con la sangre preciosa de Jesucristo para que el diablo siga haciendo una fiesta en su sala, en su cocina, en su dormitorio. No, Señor. Ustedes tienen autoridad, tienen poder, tienen el respaldo del cielo, pero tienen que levantarse y ejercer lo que ya les fue dado. Ahora, antes de decirles cuáles son esos 7 lugares donde Dios me mostró que necesitan poner sal esta Navidad, necesito que entiendan algo fundamental. Esto no funcionará si lo hacen con un corazón frío,
con incredulidad, con duda, preguntándose si funcionará. No, no, no. Cuando vayan a hacer esto, lo van a hacer con fe militante, con autoridad espiritual, sabiendo que no son ustedes quienes le están haciendo un favor a Dios. Es Dios quien les está dando una herramienta para que tomen posesión de lo que ya es suyo por derecho de pacto. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es actuar como un mendigo, esperando a ver si Dios tendrá misericordia. La otra es actuar como un hijo que conoce su herencia y la reclama con valentía. Permítanme contarles algo personal que me sucedió hace años, cuando comenzaba en mi labor. Tenía una pequeña casa donde vivía con mi familia y, seré honesto, esa casa era un campo de batalla espiritual. Todas las noches mis hijos tenían pesadillas. Mi esposa y yo peleábamos por cualquier cosa. Las cuentas nunca alcanzaban, aunque trabajábamos duro. Había una opresión constante que nos impedía prosperar tanto en lo natural como en lo espiritual. Y una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, estaba orando desesperadamente porque ya no sabía qué hacer. Y el Espíritu Santo me habló claramente diciendo: Napoleón, estás luchando, pero no has tomado posesión del territorio. Y le dije: Señor, ¿cómo tomo posesión? Y me llevó a la palabra, me mostró cómo Eliseo usó la sal para sanar las aguas en Jericó, cómo Jesús nos llamó la sal de la tierra, cómo el pacto de Dios fue sellado con sal, y me dio instrucciones específicas. Esa misma mañana me levanté, busqué sal y, guiado por el Espíritu Santo, comencé a ponerla en lugares estratégicos de mi casa, mientras declaraba la palabra de Dios, mientras reprendía al enemigo, mientras establecía el señorío de Jesucristo. Y escuchen atentamente, no había pasado ni una semana cuando mi esposa me dijo: algo cambió en esta casa. Las pesadillas de mis hijos se detuvieron esa misma noche. Las peleas cesaron. La provisión comenzó a fluir de maneras inesperadas. La paz de Dios llenó cada rincón. No fue una coincidencia, fue la obediencia a una instrucción divina que activó el poder de Dios en mi hogar. Y desde ese día he enseñado esto a miles de personas en todo el mundo y los testimonios que llegan son impresionantes. Personas que habían estado luchando durante años vieron cambios sobrenaturales de la noche a la mañana. Ahora, ¿por qué específicamente en esta temporada de Navidad? Porque el enemigo sabe que este es un tiempo en que las familias se reúnen, cuando hay más actividad espiritual, cuando la gente está más abierta a lo sobrenatural, y tratará de robar, matar y destruir todo lo que pueda. Pero también es un tiempo en que el cielo está más cerca, cuando los corazones de la gente están más sensibles, cuando Dios quiere derramar bendiciones frescas. Y Dios me envió a decirles que este año va a ser diferente, que esta Navidad no va a ser como las anteriores, que algo cambiará si hacen lo que Él les está diciendo que hagan. No me importa si han estado luchando con lo mismo durante 10 años. No me importa si lo han intentado todo y nada ha funcionado. Lo que les voy a enseñar está respaldado por el cielo y moverá montañas. Miren, hay algo que necesitan entender sobre el mundo espiritual. Cuando el enemigo quiere establecer su dominio en un lugar, busca puntos de entrada. Podría ser a través de objetos que trajeron a su casa sin darse cuenta de su origen. Podría ser a través de pecados no confesados, podría ser a través de maldiciones generacionales, podría ser a través de palabras habladas en ese lugar. Y cuando esa puerta se abre, el enemigo envía a sus demonios, sus espíritus de enfermedad, sus espíritus de pobreza, sus espíritus de discordia, y se posicionan en lugares específicos. No están flotando al azar, mi hermano. Están estratégicamente ubicados en los lugares que les dan más poder para operar. ¿Saben en qué lugar de su casa pelean con su cónyuge? ¿Saben en qué habitación su hijo tiene más dificultades? ¿Saben qué espacio de su hogar les causa más ansiedad? No es por casualidad.
Hay razones espirituales y hoy vamos a desmantelar esas fortalezas con la autoridad que Jesucristo les dio cuando dijo en Lucas 10:19: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es solo para el pastor, no es solo para el líder de la iglesia. Esa autoridad es suya, es mía. Es de todos los que creen en el nombre de Jesús. Pero tienen que levantarse y usarla. Ahora, escuchen atentamente porque aquí viene una revelación que cambiará su perspectiva. La sal en el mundo natural tiene propiedades específicas, conserva los alimentos evitando que se echen a perder. Desinfecta las heridas matando bacterias, purifica el agua eliminando impurezas y derrite el hielo, facilitando el movimiento. ¿Ven cómo cada una de esas funciones tiene un paralelo espiritual? Cuando ponen sal ungida en su hogar, están preservando a su familia de la decadencia moral y espiritual. Están desinfectando las heridas emocionales que el enemigo ha infligido. Están purificando la atmósfera de toda contaminación demoníaca. Están derritiendo el hielo que ha endurecido los corazones en ese hogar. No están haciendo algo vacío, están ejecutando una estrategia de guerra espiritual que tiene fundamento bíblico y poder sobrenatural. Permítanme llevarlos a una historia poderosa en 2 Reyes, capítulo 2. Los hombres de Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron: «Mira, la ubicación de esta ciudad es buena, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es estéril». Noten eso. La ubicación era buena, pero el agua era mala. ¿Cuántas veces tienen una casa en un buen lugar, en un buen vecindario, con una buena estructura, pero por dentro todo está mal, todo es estéril, nada prospera, nada crece, todo se pudre? Y miren lo que hizo Eliseo. El versículo 20 dice: «Entonces él dijo: Tráeme una vasija nueva y pon sal en ella». Y se la trajeron. Y saliendo al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: «Así dice el Señor: he sanado estas aguas, y de ahora en adelante no habrá en ellas ni muerte ni enfermedad». ¿Entendieron eso? No habrá más muerte ni enfermedad. Es una declaración profética, un juicio divino contra todo lo que el enemigo quería hacer en ese lugar. Y escuchen atentamente, el poder no estaba en la sal en sí misma. El poder vino de Dios, pero la sal fue el instrumento que Él eligió usar. De manera similar, cuando ponen sal en su casa, no es la sal la que tiene poder mágico, es Dios quien responde a su acto de fe y obediencia y desata su poder sobrenatural. Pero necesita que hagan su parte, que tomen acción, que declaren, que reclamen lo que ya es suyo por pacto. Ahora vayamos al grano, porque sé que están aquí para recibir instrucciones claras, no para escuchar una teoría bonita. Estos 7 lugares que les voy a dar no son mi invención, no son mi idea. Esta es una revelación que el Espíritu Santo me dio después de años de buscar su rostro, estudiar su palabra y ver los resultados en mi propia vida y en la vida de miles de personas. Y cada uno de estos lugares tiene un profundo significado espiritual, tiene una razón de ser. Tiene un propósito específico en la estrategia de Dios para su hogar. Pero antes de darles la lista, necesito preguntarles algo. ¿Están cansados de vivir derrotados? ¿Están hartos de que el enemigo haga lo que quiera en su casa? ¿Están desesperados por ver un cambio real, tangible y sobrenatural? Porque si su respuesta es sí, entonces prepárense, porque lo que viene va a sacudir su vida. Pero si están aquí solo por curiosidad, si no tienen un hambre real de Dios, si no están dispuestos a obedecer lo que el Espíritu Santo les va a mandar a hacer, entonces es mejor que apaguen esto ahora, porque no vine a entretener, vine a equipar a guerreros espirituales que están listos para tomar su territorio. Miren, cada lugar que voy a mencionar representa una puerta espiritual en su casa.
Y así como hay puertas naturales que permiten que la gente entre o salga, hay puertas espirituales que permiten el paso de la bendición o la maldición, de los ángeles o los demonios, de la prosperidad o la pobreza. Y el problema que muchos tienen es que han dejado esas puertas abiertas de par en par, sin vigilancia, sin protección, sin autoridad establecida. Es como irse de vacaciones y dejar la puerta de su casa abierta con un cartel que dice: «Quien quiera puede entrar». Entrarán ladrones, entrarán vándalos, robarán lo que tienen, destruirán lo que han construido. Bueno, espiritualmente, eso es exactamente lo que muchos han hecho. Y déjenme decirles algo más, porque sé que hay personas escuchando esto que vienen de entornos donde se les enseñó que cualquier cosa que no sea simplemente orar es brujería o ritualismo. Y les digo con todo respeto, hay una gran diferencia entre lo que Dios establece y lo que el enemigo falsifica. El enemigo siempre toma algo que Dios creó y lo pervierte. La sal es creación de Dios. La palabra de Dios habla de la sal. Jesús habló de la sal. Los profetas usaron la sal. Entonces, ¿por qué sería incorrecto que ustedes, como hijos de Dios, como herederos del pacto, usen algo que Dios mismo estableció con un propósito espiritual? Lo que marca la diferencia no es el elemento que usan, sino el corazón con el que lo usan, la autoridad bajo la cual operan. Cuando una bruja usa sal, está invocando demonios, operando bajo el poder de la oscuridad, tratando de manipular el mundo espiritual con hechicería. Cuando ustedes, como hijos de Dios, usan sal bajo la guía del Espíritu Santo, declarando la palabra de Dios, invocando el nombre de Jesús, están operando bajo la autoridad del reino de los cielos, bajo el poder de la sangre del Cordero, bajo el respaldo de los ángeles guerreros que luchan en su favor. ¿Ven la diferencia? No es el objeto, es la autoridad, el poder que respalda su acción. Y escuchen, no les estoy diciendo que la sal hará algo si la usan sin fe, sin oración, sin declarar la palabra, sin tener una relación genuina con Jesucristo. No funciona así. Esto no es magia. Esto es guerra espiritual estratégica. Y la guerra espiritual requiere que estén en la presencia de Dios, que conozcan su autoridad, que sepan quiénes son en Cristo, que entiendan la palabra, que estén llenos del Espíritu Santo. Sin eso, pueden poner toda la sal del mundo en su casa y no servirá de nada. Pero cuando combinan su identidad en Cristo con su autoridad espiritual, con la obediencia a las instrucciones divinas, con la fe militante, entonces el cielo responde, los demonios huyen y las bendiciones fluyen. Ahora, esta temporada de Navidad tiene un significado especial en el calendario espiritual. No estoy diciendo que tengan que esperar hasta el 25 de diciembre para hacer esto. De hecho, les digo que lo hagan ahora, antes de todas las reuniones familiares, todas las visitas, toda la actividad de esta temporada, porque cuando lleguen esos días, su casa ya estará sellada, protegida, consagrada, y todo lo que entre tendrá que someterse a la atmósfera del Espíritu Santo que ustedes han establecido. ¿Alguna vez han notado que cuando ciertos familiares o visitantes llegan a su casa, la atmósfera cambia inmediatamente? Surgen tensiones, comienzan los conflictos, se pierde la paz y desaparece la alegría. Y muchas veces piensan que es simplemente la personalidad de esa persona. Pero déjenme decirles algo que quizás nadie les ha dicho nunca. Esas personas están llevando espíritus con ellos. No estoy diciendo que estén poseídos. No necesariamente digo que haya espíritus viajando con ellos, adhiriéndose a ellos a través de las puertas abiertas en sus vidas, y cuando entran en su casa, esos espíritus buscan establecerse también en su territorio. Pero cuando han sellado su casa con la autoridad de Jesucristo, cuando han establecido que es territorio del reino, cuando han declarado que solo lo que viene del cielo puede operar allí, esos espíritus no pueden hacer nada.
Lo intentarán, buscarán la manera, pero se toparán con un muro invisible de protección divina. Y esa persona que normalmente causaba caos, vendrá y tendrá que comportarse de manera diferente porque la atmósfera no le permite operar como lo hace normalmente. Eso es lo que sucede cuando toman autoridad sobre su espacio. Miren, he visto esto una y otra vez en mi ministerio. Familias que llegaron completamente rotas, donde los hijos no respetaban a sus padres, donde los matrimonios estaban al borde del divorcio, donde las finanzas estaban en ruinas, donde había enfermedades que los médicos no podían explicar. Y luego, cuando hacen lo que les voy a enseñar, tomar autoridad sobre su casa, sellar cada entrada, declarar la palabra de Dios sobre cada espacio, las cosas comienzan a cambiar. No siempre de la noche a la mañana, a veces sí, pero definitivamente comienza un proceso de restauración, y es innegable. Recuerdo a una familia en particular que vino a una de nuestras cruzadas completamente desesperada. El esposo me dijo: «Señor Hill, no sé qué hacer. Mi casa es un infierno. Mi esposa y yo no podemos ni hablar sin terminar peleando. Mis hijos son rebeldes. Estoy a punto de perderlo todo. Mi negocio está fracasando. Siento una opresión tan fuerte que hay días en que ni siquiera quiero levantarme de la cama». Y mientras me hablaba, el Espíritu Santo me mostró que su casa estaba literalmente infestada de demonios que habían entrado por diferentes puertas que se habían abierto a lo largo de los años. Les di instrucciones muy específicas. Les enseñé cómo limpiar espiritualmente su casa, cómo sellarla, cómo tomar autoridad. 3 meses después, ese mismo hombre me buscó para testificar. Me dijo: «Señor Hill, mi casa ha cambiado por completo. Mi esposa y yo hemos redescubierto el amor que una vez tuvimos. Mis hijos son diferentes ahora. Mi negocio ha comenzado a prosperar. Siento la paz de Dios en mi hogar. Es como si estuviera viviendo en otro lugar». ¿Qué pasó? No fue que yo hiciera algo mágico. Fue que ellos obedecieron las instrucciones de Dios, ejercieron su autoridad y el cielo respondió. Y lo mismo les sucederá a ustedes si eligen obedecer. Ahora, permítanme darles una revelación que profundizará su entendimiento. En el tabernáculo de Moisés había un altar donde se ofrecían sacrificios, y ese altar tenía que tener sal constantemente. ¿Por qué? Porque la sal era el símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Números 18:19 dice: «Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, las he dado a ti y a tus hijos e hijas contigo como estatuto perpetuo». Es un pacto perpetuo de sal ante el Señor para ti y tu descendencia contigo. Un pacto perpetuo de sal, no temporal, no condicional, perpetuo. ¿Entienden lo que eso significa para ustedes hoy? Significa que cuando colocan sal en su casa, bajo el pacto de Jesucristo, bajo su sangre, bajo su autoridad, están activando un pacto perpetuo. No es algo que tengan que estar renovando cada semana, no es algo que expire el próximo mes. Es algo que establecen y permanece mientras lo mantengan con su vida de oración, con su comunión con Dios, con su obediencia a su palabra. Es un recordatorio visible de que su casa está bajo el pacto del Dios Altísimo. Y permítanme llevarlos aún más profundo. Cuando Jesús los llama sal de la tierra, está diciendo que tienen dentro de ustedes la capacidad de preservar, purificar y dar sabor a este mundo corrupto. Pero Mateo 5:13 también dice algo que muchos pasan por alto. Dice: «Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». En otras palabras, la sal que ha perdido su sabor, su potencia, su eficacia, no sirve para nada. Y les pregunto hoy, ¿han perdido su sabor espiritual? ¿Se han vuelto insípidos en su fe? ¿Ya no tienen el fuego que tenían cuando conocieron a Cristo por primera vez? Porque si es así,
Esta temporada de Navidad es el momento perfecto para que Dios los restaure, para devolverles el sabor, la potencia, la eficacia que una vez tuvieron. Y una de las formas en que eso sucede es cuando se levantan en autoridad y comienzan a funcionar en lo que Él los ha llamado a hacer. No pueden ser sal inactiva, sal que no sazona nada, sal que se queda en el salero sin tocar nada. Tienen que ser sal que se esparce, que toca, que transforma, que preserva, que purifica. Ahora vamos a entrar en los 7 lugares específicos, pero primero necesito que preparen su corazón. Esto no es información para que la guarden en su mente y digan, ¡qué interesante!, y no hagan nada al respecto. Esta es una instrucción divina para que la lleven a cabo con fe, autoridad y convicción. Y cuando lo hagan, verán manifestaciones del poder de Dios que no han visto antes en su hogar. Sentirán la diferencia en la atmósfera. Verán cambios en las personas que viven con ustedes. Experimentarán una protección sobrenatural que no pueden explicar con la lógica natural. El primer lugar que Dios me mostró fue poner sal en la puerta principal de su casa. Y esto tiene un sentido espiritual perfecto, porque la entrada es exactamente eso. Es por donde todo entra. Es la puerta de acceso. Cuando sellan la entrada con sal ungida, declarando la palabra de Dios, están estableciendo que sólo lo que viene del cielo puede entrar por esa puerta, que toda maldición, toda enfermedad, todo demonio, toda palabra negativa debe quedarse afuera. Es como poner un guardia espiritual en su puerta principal que revisa todo lo que intenta entrar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó la Pascua, les dijo a los israelitas que pusieran sangre en los postes de las puertas. ¿Recuerdan eso? Y cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto matando a los primogénitos, vio la sangre en el poste de la puerta y pasó de largo. ¿Por qué? Porque había sangre. Era una señal de que esa casa estaba bajo el pacto de Dios, bajo su protección. De la misma manera, aunque no vamos a poner sangre literal en los postes de nuestras puertas, la sal ungida con la declaración de la sangre de Jesús funciona como esa señal espiritual que le dice al enemigo, «No puedes entrar aquí. Esta casa está protegida por el Altísimo». Ahora, escuchen atentamente cómo lo van a hacer, porque los detalles importan. No es simplemente cuestión de agarrar un puñado de sal y tirarlo en el umbral. Van a tomar sal, preferiblemente sal marina, porque tiene un significado más profundo. La colocarán en su mano y con autoridad espiritual declararán sobre esa sal. En el nombre de Jesucristo, declaro que esta sal representa el pacto perpetuo que Dios tiene conmigo. Declaro que está ungida por el Espíritu Santo. Declaro que tiene el poder de la sangre del Cordero sobre ella. Y luego van a ir a su puerta principal, van a poner esa sal en las esquinas del marco de la puerta, en el umbral, y van a declarar en voz alta con autoridad, «Sello esta puerta con la sangre de Jesús. Declaro que solo lo que viene del cielo puede entrar por aquí. Reprendo a todo espíritu de enfermedad, pobreza, discordia y muerte, y le ordeno que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Esta casa le pertenece a Jehová. Esta casa es territorio del reino, y todo lo que entre aquí debe someterse al señorío de Jesucristo. ¿Ven? No es un ritual vacío, es una declaración de guerra, es una toma de posesión, es un establecimiento de autoridad. Y cuando hacen eso con fe genuina, el mundo espiritual tiene que responder. No es opcional para los demonios. Tienen que obedecer la autoridad que Jesús les dio. Por supuesto que intentarán quedarse, se resistirán, pero ustedes tienen más poder que ellos. Y si persisten, si se mantienen firmes, tienen que irse. El segundo lugar es en las 4 esquinas de su casa. Y esto representa establecer los límites de su territorio, marcar el perímetro de lo que Dios les dio en el mundo natural.
Cuando alguien compra un terreno, pone cercas y letreros que dicen propiedad privada para que todos sepan hasta dónde se extiende su territorio. En el mundo espiritual, cuando ponen sal en las 4 esquinas de su casa, están estableciendo espiritualmente que su autoridad se extiende hasta ese punto, que todo lo que está dentro de esos límites está bajo su cobertura espiritual, bajo su declaración de fe. Los israelitas en el desierto marcaban el campamento con banderas en las 4 direcciones: norte, sur, este, oeste. Y en cada dirección había una tribu específica acampada. ¿Por qué? Porque era una forma de organizar y proteger al pueblo de Dios. De manera similar, cuando marcan las 4 esquinas de su casa, están organizando espiritualmente su territorio. Están diciendo: este es mi campamento, aquí es donde Dios me puso y lo voy a proteger con todo lo que tengo. Y van a hacer lo mismo que hicieron en la puerta. Declararán la palabra sobre la sal, la pondrán en cada esquina y proclamarán que este es territorio del reino, que los ángeles de Dios están acampados alrededor de su casa, que ningún mal puede cruzar esos límites que establecieron en el nombre de Jesús. El tercer lugar, y esto es crucial, es en la habitación donde duermen, su dormitorio, su alcoba, su recámara, como quieran llamarlo. ¿Por qué es tan importante? Porque es donde pasan las horas más vulnerables de su vida. Cuando están durmiendo, su espíritu es vulnerable. Su mente está en un estado en el que no tienen las mismas defensas que cuando están despiertos, y el enemigo lo sabe perfectamente. Por eso, muchas personas tienen pesadillas, parálisis del sueño, opresión nocturna e insomnio que no tiene explicación médica. No es que necesariamente tengan un problema psicológico, es que hay ataques espirituales que vienen específicamente por la noche cuando son más vulnerables. Job dijo que Dios hablaba en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Pero también sabemos que el enemigo trata de pervertir eso. Intenta entrar en sus sueños para atormentarlos, para plantar miedos, para robar el descanso que Dios quiere darles. Por eso sellar su habitación es absolutamente vital. Van a poner sal en las 4 esquinas de su habitación, debajo de su cama, si es posible, y van a declarar: este dormitorio es un lugar de descanso, de paz, de comunión con Dios. Ningún demonio puede entrar aquí. Ninguna pesadilla puede tocarme, ninguna opresión puede operar sobre mí mientras duermo. Declaro que los ángeles de Dios montan guardia alrededor de mi cama, que el Espíritu Santo me cubre mientras duermo, que tendré sueños y visiones del cielo y que me despertaré renovado en el nombre de Jesús. El cuarto lugar donde necesitan poner sal es en su cocina, específicamente detrás de su estufa o en las esquinas de la cocina. Y esto tiene un significado profundo que muchos no entienden. La cocina es donde se prepara la comida para su familia. Es donde se nutre el cuerpo natural. Y así como hay comida natural, hay comida espiritual. Cuando el enemigo contamina espiritualmente la cocina, no solo está atacando la provisión física, está atacando la nutrición completa de su familia. He visto casos en los que las familias tenían suficiente comida, pero nadie quería comer juntos. Siempre había peleas a la hora de comer. La gente se enfermaba después de comer. Había una aversión inexplicable a la comida casera. ¿Por qué? Porque el enemigo había establecido una fortaleza en la cocina. Cuando ponen sal en la cocina y declaran que es un lugar de provisión divina, de nutrición tanto física como espiritual, de comunión familiar alrededor de la mesa, están cortando la estrategia del enemigo en esa área. Van a declarar: esta cocina es un lugar de bendición. La comida se prepara aquí con amor. Aquí se sirve la provisión que viene del cielo. Declaro que mi familia comerá y se saciará, que tendremos comunión alrededor de la mesa, que este lugar está consagrado a Jehová,
mi proveedor, y que ninguna escasez, ninguna enfermedad, ninguna contaminación puede tocar la comida que se prepara aquí en el nombre de Jesús. Ahora, ¿hay algo más que necesiten saber sobre la cocina? En muchas culturas antiguas, la cocina era considerada el corazón del hogar, y espiritualmente eso sigue siendo cierto. Es donde la familia se reúne, donde se comparten historias, donde se crean recuerdos. El enemigo lo sabe, y por eso ataca ese espacio con tanta fuerza. Pero cuando lo sellan, cuando establecen que es territorio sagrado, todo cambia. He recibido testimonios de personas que me dicen: «Señor Hill, desde que sellé mi cocina, mi familia comenzó a querer comer junta de nuevo. Las conversaciones cambiaron. Dejamos de pelear a la hora de comer. Es como si Dios restaurara algo que se había roto hace años». Eso no es una coincidencia. Es el resultado de tomar autoridad espiritual sobre ese espacio. El quinto lugar es en el baño principal de su casa. Y sé que algunos de ustedes van a pensar: ¿el baño? ¿Por qué el baño? Porque el baño representa la purificación, la limpieza, y el enemigo quiere pervertir eso. Muchos hogares experimentan sus peores ataques espirituales precisamente en el baño. La gente se siente observada allí, oprimida cuando está en la ducha, y tiene los peores pensamientos mientras está en ese espacio. Y no es una coincidencia. El enemigo sabe que es un lugar donde son vulnerables, donde están solos, donde su mente puede divagar, y trata de establecer fortalezas de vergüenza, culpa, perversión sexual y pensamientos suicidas precisamente en ese lugar. Pero escuchen atentamente. Cuando sellan su baño con sal y declaran que es un lugar de purificación, no solo física, sino espiritual, el enemigo debe irse. Declararán: «Este baño es un lugar de limpieza, renovación y purificación. Así como mi cuerpo se limpia aquí, mi espíritu se renueva. Reprendo a todo espíritu de vergüenza, a todo espíritu de perversión, a todo pensamiento que no venga de Dios. Declaro que cuando entre en este baño sentiré la paz del Espíritu Santo, tendré pensamientos puros, seré renovado». Esta es una zona libre de demonios en el nombre de Jesús. Y no me digan que eso es una exageración, que los demonios no operan en los baños. ¿Han leído alguna vez cuántos suicidios ocurren en los baños? ¿Cuántos casos de autolesiones comienzan en los baños donde la gente se encierra? ¿Cuántas adicciones a la pornografía se alimentan en los baños donde la gente busca privacidad para pecar? El enemigo ha hecho del baño uno de sus lugares de operación favoritos, precisamente porque la gente no piensa en protegerlo espiritualmente. Pero hoy eso se acaba. Hoy reclamarán hasta el último centímetro de su casa, incluido el baño, y establecerán que todo es territorio del reino. El sexto lugar es en la habitación de sus hijos. Y esto es crítico si tienen hijos en su hogar, porque sus hijos son el objetivo número uno del enemigo. Él sabe que si puede destruir a la próxima generación, puede destruir el futuro de la iglesia, el futuro de la familia, el futuro de las naciones. Por eso, vemos a nuestros hijos siendo bombardeados con tanta basura en la escuela, en las redes sociales, en todas partes. Ideologías que los confunden, contenido que los pervierte, presiones que los destruyen. Y si su propia habitación, el lugar donde deberían estar más seguros, no está sellada espiritualmente, el enemigo tiene vía libre para atormentarlos. ¿Cuántos padres me han dicho: «Mi hijo era tan dulce, tan obediente, pero de repente cambió por completo. Es una persona diferente»? Y cuando pido detalles, descubro que este niño comenzó a tener pesadillas constantes, comenzó a exhibir comportamientos extraños, comenzó a dibujar cosas oscuras, comenzó a hablar de amigos imaginarios que nadie más podía ver. Y los padres pensaron que era solo una fase, solo la imaginación del niño,
pero era un ataque espiritual directo, y cuando sellamos la habitación de ese niño, cuando los padres toman autoridad sobre ese espacio, todo cambia. Van a entrar en la habitación de sus hijos, y si son pequeños, pueden hacerlo mientras duermen. Pero si son mayores, involúcrenlos, enséñenles a tomar autoridad también. Van a poner sal en las esquinas de la habitación y a declarar: esta habitación está sellada por la sangre de Jesús. Ningún demonio puede tocar a mis hijos, ninguna pesadilla puede atormentarlos aquí. Ningún espíritu de rebelión, confusión o perversión puede operar en ellos. Declaro que mis hijos dormirán en paz, soñarán con el cielo y se despertarán con alegría. Los ángeles de Dios están específicamente asignados para proteger a mis hijos, y cualquier estrategia del infierno contra ellos queda cancelada ahora mismo en el nombre de Jesús. Y escuchen, si sus hijos ya son adolescentes o jóvenes adultos que viven con ustedes, todavía pueden hacer esto. Quizás no puedan entrar en su habitación si no les dan permiso, pero pueden pararse en su puerta y declarar esas cosas sobre ellos. Su autoridad como padres va más allá de lo que ellos entiendan o acepten. Dios les dio jurisdicción espiritual sobre sus hijos y pueden ejercerla aunque sean rebeldes, aunque no crean, aunque se burlen. Ustedes son el sacerdote o la sacerdotisa de su hogar y su intercesión tiene poder. Ahora vamos al séptimo lugar, y este es uno que muchos ignoran por completo, pero es absolutamente vital. El lugar donde oran, donde buscan a Dios, su lugar secreto. Si tienen un cuarto de oración, un rincón específico, un espacio dedicado a su tiempo con Dios, ese lugar tiene que ser sellado porque es el lugar donde se libra la batalla más intensa. El enemigo sabe que si puede interrumpir su comunión con Dios, si puede llenar su tiempo de oración con distracciones, si puede robar su intimidad con el Espíritu Santo, entonces puede derrotarlos en todas las demás áreas. ¿Cuántas veces han intentado orar y se han sentido bloqueados? Sienten que sus oraciones no llegan al techo. Se sienten constantemente distraídos, sienten un sueño inmediato, aunque estuvieran despiertos un minuto antes. No es que Dios no los esté escuchando, es que hay interferencia espiritual. Hay demonios específicamente asignados para interrumpir su comunión con el Padre. Pero cuando sellan su lugar de oración, cuando establecen que es espacio santo, territorio consagrado, el enemigo no puede operar allí con la misma libertad que antes. Van a poner sal en su lugar de oración y van a declarar: este es el lugar donde me encuentro con el Dios Altísimo. Este es el lugar donde el cielo toca la tierra, donde recibo revelación, donde recibo dirección, donde recibo poder. Ningún demonio puede interrumpir mi comunión aquí. Ninguna distracción puede robar mi tiempo con Dios. Declaro que cuando me arrodille en este lugar, los cielos se abrirán. El Espíritu Santo vendrá con poder. Voy a escuchar la voz de Dios claramente. Voy a recibir lo que necesito. Este es mi lugar santo en el nombre de Jesús. Y si no tienen un lugar específico para orar, este es el momento perfecto para establecer uno. No tiene que ser grande, no tiene que ser elaborado. Podría ser un rincón de su habitación, podría ser un pequeño armario, podría ser cualquier espacio donde puedan cerrar la puerta y estar a solas con Dios. Pero tiene que ser un lugar que aparten, que consagren, donde el resto de su familia sepa que cuando están allí, están con Dios y no deben interrumpir. Jesús habló de entrar en su habitación, cerrar la puerta y orar al Padre que está en secreto. No estaba diciendo que solo se puede orar en una habitación. Estaba estableciendo el principio de tener un lugar dedicado a la intimidad con Dios. Ahora, después de hacer esto en los 7 lugares, hay una última cosa que tienen que hacer y esto sella todo el trabajo que hicieron. Van a hacer una caminata de oración por toda su casa, pasando por cada habitación, cada pasillo,
cada espacio, y van a declarar en voz alta con autoridad: esta casa le pertenece a Jehová, la dedico completamente a Él. Que la gloria de Dios llene cada rincón, que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en cada espacio. Decreto y declaro que esta casa es territorio del reino, que los ángeles de Dios acampan a su alrededor, que ningún mal puede establecerse aquí. Toda maldición generacional se rompe ahora. Toda palabra negativa hablada en esta casa se cancela. Cualquier objeto que trajo contaminación espiritual pierde su poder. Esta casa le pertenece al Señor, y todo en ella le dará gloria a su nombre. Y mientras hacen esa caminata de oración, si el Espíritu Santo les muestra objetos específicos que necesitan sacar de su casa, obedezcan inmediatamente. A veces hay cosas que trajimos de viajes, que nos regalaron, que compramos sin saber su origen espiritual, y esas cosas actúan como imanes para los demonios. Pueden ser estatuas, pueden ser pinturas con simbolismo oculto, pueden ser libros de brujería, pueden ser ropa o joyas que tienen maldiciones. Si Dios les dice que se deshagan de ello, no se lo den a otra persona porque estarían transfiriendo la maldición. Destrúyanlo, quémenlo si es posible, o tírenlo en algún lugar donde nadie más lo encuentre. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas personas tienen tantos problemas y cuando miran su casa, está llena de objetos que no glorifican a Dios? Imágenes de santos no bíblicos, figuras de Buda, atrapasueños, libros de horóscopos, cartas de tarot guardadas solo por curiosidad, amuletos de protección que alguien les dio y no ven la conexión, pero espiritualmente cada uno de esos objetos es una puerta abierta para que el enemigo reclame derechos legales sobre ese espacio. Es como invitar a un ladrón a su casa y luego quejarse de que les están robando. En Hechos 19, cuando el Evangelio llegó a Éfeso con poder, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros de hechicería y los quemaron públicamente. La Biblia dice que el valor de esos libros era de 50,000 piezas de plata. Esas personas sacrificaron mucho dinero porque entendieron que no pueden servir a dos señores. No pueden tener un pie en el reino de Dios y el otro en el reino de las tinieblas. Y hoy les pregunto, ¿están dispuestos a hacer lo mismo? ¿Están dispuestos a deshacerse de todo lo que está impidiendo que la bendición de Dios fluya libremente en su hogar? Porque, escuchen atentamente, pueden usar toda la sal del mundo, pueden decir todas las oraciones más poderosas, pero si tienen objetos malditos en su casa, si dejan puertas abiertas deliberadamente, el enemigo tiene derechos legales para seguir operando. Es como cerrar todas las ventanas de su casa, pero dejar la puerta principal abierta de par en par. Tiene que haber coherencia. Tiene que haber obediencia completa, tiene que haber santidad genuina. Dios no compartirá su casa con ídolos, no compartirá su vida con el pecado que se niegan a dejar. Y hablando de santidad, esto me lleva a un punto crucial que no puedo pasar por alto. Todo lo que les he enseñado hasta ahora funciona cuando hay integridad en su vida personal, si están viviendo en pecado deliberado, si están cometiendo adulterio, si están robando, si están mintiendo, si están viviendo una doble vida, entonces no importa cuánta sal pongan en su casa, no va a funcionar como debería. Porque la autoridad espiritual no es un truco de magia que funciona automáticamente, está directamente conectada con su relación con Dios. Miren lo que pasó en Hechos 19 con los hijos de Esceva. Eran 7 hermanos que vieron a Pablo expulsar demonios en el nombre de Jesús y decidieron intentar hacer lo mismo, aunque no tenían una relación genuina con Cristo. Entonces encontraron a un hombre poseído por un demonio y le dijeron: «Te conjuro por Jesús, a quien Pablo predica». Y el demonio le respondió: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes?». El hombre poseído por el demonio saltó sobre ellos y los golpeó tan brutalmente
que salieron de la casa desnudos y heridos. ¿Ven lo que pasó allí? No pueden usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica si no tienen una relación real con Él. Los demonios saben quién tiene autoridad genuina y quién está fingiendo. Así que, antes de hacer esto de sellar su casa con sal, asegúrense de que su relación con Dios sea correcta. Asegúrense de haber confesado sus pecados. Asegúrense de estar viviendo en obediencia, porque si no, pueden estar abriéndose a problemas más grandes de los que ya tienen. Ahora, una vez que hayan sellado su casa, puesto la sal en los 7 lugares, hecho su caminata de oración y quitado todo objeto maldito, necesitan mantener esa victoria. Esto no es algo que se hace una vez y se olvida. Es algo que se mantiene con su vida de oración diaria, su lectura de la palabra y su obediencia a Dios, con su vigilancia espiritual. El enemigo no se va a rendir solo porque sellaron su casa una vez. Va a encontrar formas de regresar, va a buscar nuevas puertas que pueda abrir, va a esperar a que bajen la guardia. Por eso es vital que después de hacer esto, establezcan hábitos espirituales consistentes. La oración de la mañana, como siempre enseño, la lectura de la Biblia, la adoración en su hogar, la declaración de la palabra sobre su familia. Mantengan la atmósfera espiritual alta en su hogar. No permitan conversaciones negativas en su casa. No permitan que se muestre basura en sus televisores. No permitan que entre música que glorifica al diablo. Sean vigilantes sobre lo que permiten en su espacio, porque todo lo que entra trae consigo una influencia espiritual. Y déjenme darles un consejo práctico. De vez en cuando, quizás una vez al mes, caminen por su casa simplemente sintiendo la atmósfera espiritual. Pídanle al Espíritu Santo que les muestre si hay alguna área que necesite atención, si hay una puerta que se abrió sin que se dieran cuenta, si hay algo que necesite limpieza o renovación. Mantengan esa comunión constante con Dios donde Él pueda hablarles sobre su hogar, su familia, su vida. No vivan en piloto automático espiritualmente, vivan alerta, vivan conscientes, vivan activamente en su autoridad. Hay algo más que quiero que entiendan sobre esta Navidad, específicamente. Esta es una temporada donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve más delgado, donde hay más actividad espiritual tanto del cielo como del infierno. El enemigo sabe que este es un tiempo en que las familias se reúnen, donde hay más tensión emocional debido a expectativas no cumplidas, heridas del pasado que resurgen, presiones financieras para comprar regalos y la soledad de aquellos que no tienen con quién celebrar. Y usa todo eso para atacar, para destruir, para robar la alegría que debería caracterizar esta temporada. Pero Dios también tiene una estrategia para esta Navidad. Y parte de esa estrategia es que ustedes tomen el control de su espacio, que establezcan su hogar como una fortaleza espiritual, que creen un ambiente donde el Espíritu Santo pueda moverse libremente. Imaginen que cuando su familia se reúna este año, en lugar de las discusiones habituales, haya paz. En lugar de la tensión habitual, haya alegría. En lugar de la división habitual, haya unidad. ¿Qué creen que pasará? La gente notará la diferencia, preguntarán qué cambió, y ahí es cuando tendrán la oportunidad de testificar del poder de Dios. He visto que esto sucede tantas veces. Familias que habían estado divididas durante años, sin hablarse, solo viéndose en Navidad por obligación, y siempre terminaba en desastre. De repente, después de sellar su casa y tomar autoridad espiritual, tienen reuniones completamente diferentes. La gente llega con una actitud diferente, las conversaciones fluyen mejor, los viejos rencores pierden su poder. Hay reconciliaciones que nadie esperaba, como por arte de magia. Es el resultado de crear un ambiente donde el Espíritu Santo puede trabajar sin resistencia, donde los demonios de la discordia no pueden operar libremente.
Y déjenme preguntarles algo personal. ¿Cuánto tiempo han estado soportando las mismas dinámicas tóxicas en su familia? ¿Cuántas navidades más van a dejar que se arruinen por los mismos problemas? Este año puede ser diferente si deciden levantarse y tomar autoridad. No esperen a que otros cambien primero. No esperen que la situación se resuelva sola. Ustedes tienen el poder de cambiar la atmósfera espiritual de su hogar. Y cuando la atmósfera cambia, la gente cambia, las circunstancias cambian, todo cambia. Ahora quiero ayudarles a entender algo más profundo sobre el número 7. ¿Por qué 7 lugares específicamente? Porque el 7 en la Biblia representa la perfección, la totalidad, la plenitud. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo en 6 días y descansó en el séptimo, estableciendo un patrón de perfección. Cuando Josué marchó alrededor de Jericó, lo hizo 7 veces en el séptimo día, y los muros cayeron. Cuando Naamán fue a ser sanado de la lepra, tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Hay poder en el número 7 cuando se usa bajo la dirección divina. Entonces, cuando sellan estos 7 lugares en su casa, no están haciendo algo arbitrario. Están completando un ciclo espiritual. Están estableciendo la perfección divina sobre su hogar. Están diciendo que no dejarán ninguna área descubierta, que serán minuciosos en su obediencia, que harán las cosas como Dios manda, no a medias. Y esa actitud de obediencia completa es lo que mueve el brazo de Dios a su favor. Porque miren, Dios podría simplemente proteger su casa sin que ustedes hicieran nada. Él tiene el poder para hacerlo, pero elige trabajar en cooperación con ustedes. Elige requerir su participación activa porque eso desarrolla su fe. Eso los transforma en el proceso. Eso les enseña a ejercer la autoridad que les dio. Si Dios hiciera todo por ustedes sin que movieran un dedo, nunca crecerían espiritualmente, nunca aprenderían a pelear sus batallas, nunca desarrollarían el músculo espiritual que necesitan para enfrentar lo que viene en el futuro. Por eso, cuando les da instrucciones, aunque parezcan simples, aunque parezcan extrañas, su trabajo es obedecer sin cuestionar. Naamán cuestionó por qué tenía que sumergirse en el Jordán. Ese río no parecía limpio, parecía ridículo en comparación con los hermosos ríos de su tierra. Pero cuando obedeció, cuando se humilló y siguió la instrucción exacta del profeta, fue sanado. Josué pudo haber pensado que marchar alrededor de una ciudad no tenía sentido táctico, pero cuando obedeció la estrategia de Dios, por extraña que pareciera, derribó los muros. Y hoy les estoy dando una estrategia directamente del cielo. No la inventé, no es mi idea. Esto viene del Espíritu Santo después de años de buscar su rostro, estudiar su palabra y ver los resultados en miles de vidas. Su trabajo no es entender completamente cómo funcionan las cosas en el reino espiritual. Su trabajo es obedecer en fe, y cuando obedecen, Dios se mueve. El cielo responde, los ángeles entran en acción, los demonios huyen y su casa se transforma. Ahora, déjenme contarles algo que podría suceder después de que hagan esto. En algunos casos, especialmente si su casa tenía mucha actividad demoníaca, podría haber una escalada temporal de ataques. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a rendir sin luchar. Intentará intimidarlos para que retrocedan. Intentará convencerlos de que no funcionó. Lanzará ataques más fuertes esperando que se rindan. Pero escuchen atentamente, eso no significa que lo que hicieron no esté funcionando. Significa exactamente lo contrario. Significa que el enemigo está desesperado porque le están dando un duro golpe. Reclamaron territorio. Es como cuando limpian su casa física y molestan a las cucarachas que estaban escondidas. Salen corriendo tratando de encontrar otro lugar para esconderse. Lo mismo sucede en el reino espiritual.
Cuando limpian su casa espiritualmente, los demonios que estaban cómodos allí se perturban y harán un alboroto antes de irse. Pero si se mantienen firmes, si siguen orando, si siguen declarando la palabra, si no retroceden con miedo, tienen que irse, porque ustedes tienen más autoridad que ellos. No dejen que el enemigo los intimide con demostraciones dramáticas. A veces, después de sellar una casa, la gente informa haber escuchado ruidos extraños esa noche, sentir presencias o tener sueños intensos. No se asusten por eso. Es simplemente la guerra espiritual manifestándose mientras los demonios luchan por quedarse. Su respuesta no es tener miedo. Su respuesta es redoblar su oración, mantenerse firmes en su autoridad y declarar la sangre de Jesús sobre su casa una y otra vez hasta que se vayan. Y cuando se vayan, porque se irán si son persistentes, experimentarán una paz que no han sentido en años. Dormirán mejor, tendrán mayor claridad mental, sentirán el amor de Dios de una manera más tangible, verán mejoras en sus relaciones, su salud y sus finanzas, no porque la sal tenga poderes mágicos, sino porque, al obedecer a Dios y tomar autoridad sobre su espacio, abrieron las puertas para que Él se mueva libremente en su vida. Ahora quiero compartir con ustedes testimonios específicos de personas que hicieron exactamente lo que les estoy enseñando, porque sé que hay alguien ahí fuera que necesita escuchar que esto realmente funciona, que no son solo palabras vacías, que hay un poder real cuando obedecen a Dios. Recibí un testimonio hace unos meses de una hermana en California que me escribió desesperada. Dijo: «Señor Hill, mi matrimonio está acabado, mi esposo y yo no podemos ni mirarnos sin pelear. Mis hijos están traumatizados por el ambiente en la casa. Estoy al borde de la depresión. No sé qué hacer». Le di estas instrucciones exactas que les estoy dando ahora. Le dije que sellara su casa con sal en estos 7 lugares, que declarara la palabra sobre cada espacio, que tomara autoridad espiritual. 2 semanas después me escribió de nuevo, pero esta vez el mensaje era completamente diferente. Dijo: «Señor Hill, no sé cómo explicar lo que pasó. Es como si mi esposo fuera una persona diferente. Empezamos a hablar de nuevo sin pelear. Por primera vez en meses hicimos el amor sin resentimiento. Mis hijos están más tranquilos. Siento paz en mi hogar». Algo cambió sobrenaturalmente. ¿Qué cambió? Ella obedeció una simple instrucción. Tomó autoridad sobre su territorio y Dios honró su fe moviendo montañas que parecían imposibles de mover. Otro testimonio que me impactó fue el de un hermano en Texas que tenía un negocio en quiebra. Me dijo: «Señor Hill, he orado, he ayunado, he hecho todo lo que hay que hacer, pero sigo perdiendo dinero, sigo perdiendo clientes, nada funciona». Y cuando hablé con él más profundamente, descubrí que su oficina, el lugar donde dirigía su negocio, nunca había sido consagrada, nunca había sido sellada espiritualmente. Le enseñé a hacer lo mismo que les estoy enseñando, pero adaptado a su espacio de trabajo. Poner sal en la entrada de la oficina, en las esquinas, específicamente en su escritorio, declarar prosperidad divina, reprender espíritus de pobreza y fracaso. Un mes después, testificó que firmó 3 grandes contratos que había estado persiguiendo durante meses sin éxito, que antiguos clientes que se habían ido regresaron y que tuvo su mejor mes de ventas en años. Y todo comenzó cuando dejó de luchar solo en el reino natural y tomó autoridad en el espiritual. Porque aquí está la verdad que muchos no entienden. Sus batallas financieras no son solo financieras. Sus batallas matrimoniales no son solo matrimoniales. Sus batallas de salud no son solo de salud. Detrás de cada problema natural hay una raíz espiritual. Y si solo atacan lo natural sin atacar lo espiritual, seguirán perdiendo. ¿Cuántos años han estado luchando las mismas batallas? Sin una victoria permanente. Mejoran un poco, recaen.
mejoran de nuevo, recaen de nuevo. Es un ciclo que los tiene cansados, frustrados, a punto de rendirse. Y les voy a decir por qué están en ese ciclo. Porque nunca han atacado la raíz espiritual de su problema. Han ido a terapia, han tomado medicamentos, han cambiado de trabajo, han probado nuevas estrategias, pero nunca han limpiado espiritualmente su casa, nunca han cerrado las puertas que le dan al enemigo acceso legal para seguir atacándolos. Pero hoy eso se acaba. Hoy van a recibir una revelación que romperá ese ciclo. Cuando salgan de aquí, cuando terminen de escuchar este mensaje, sabrán exactamente qué hacer. No estarán confundidos, no estarán perdidos. Tendrán un plan de acción claro, respaldado por la palabra de Dios, confirmado por testimonios reales, ungido por el Espíritu Santo. Y si lo hacen con fe, si lo llevan a cabo en obediencia, su vida cambiará. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo prometió, y Él no es hombre para que mienta. Permítanme ahora llevarlos a una dimensión más profunda de esto. Lo que les estoy enseñando no es solo para protección defensiva, también es para posicionarse ofensivamente. Cuando establecen su hogar como territorio del reino, cuando crean una atmósfera donde el Espíritu Santo puede moverse libremente, su hogar se convierte en un lugar de poder desde el cual salen a impactar el mundo. Es como una base militar, un punto estratégico desde el cual lanzan ataques contra el reino de las tinieblas. Miren, si su hogar es un campo de batalla donde están constantemente defendiéndose, nunca tendrán la energía espiritual para salir y cumplir su propósito. Estarán tan ocupados sobreviviendo que nunca experimentarán la plenitud que Dios tiene para ustedes. Pero cuando aseguran su base, cuando establecen su hogar como un lugar de paz y poder, entonces pueden salir con confianza, sabiendo que tienen un refugio al que regresar, un lugar donde pueden recargarse, donde pueden escuchar la voz clara de Dios, donde pueden recibir estrategia del cielo. Y esto se conecta directamente con su destino, su propósito, el llamado que Dios tiene para su vida. El enemigo sabe que si puede mantenerlos ocupados, luchando batallas en su hogar, nunca cumplirán lo que Dios les ha mandado a hacer en el mundo. Por eso ataca a su familia con tanta ferocidad, por eso crea tanto caos en su hogar, porque mientras están apagando incendios en casa, no están avanzando en su asignación divina. Es una estrategia de distracción y ha funcionado en millones de creyentes que tienen llamados poderosos, pero están neutralizados porque su vida familiar es un desastre. Pero cuando rompen esa estrategia, cuando toman autoridad y establecen el orden divino en su hogar, de repente tienen claridad mental, tienen energía espiritual, tienen paz emocional para enfocarse en lo que Dios los ha llamado a hacer. Y ahí es cuando comienzan a ver el cumplimiento de las profecías que les dieron hace años, de los sueños que tuvieron pero que pensaron que nunca se harían realidad, de las visiones que Dios les mostró, pero que no sabían cómo alcanzar. Todo estaba esperando a que primero pusieran su propia casa en orden. Déjenme decirles algo profético que el Espíritu Santo me está dando ahora mismo para alguien que está escuchando. Hay alguien ahí que tiene un llamado al ministerio para su vida. Dios les mostró que iban a impactar multitudes, que iban a predicar su palabra con poder, que iban a ver milagros, señales y maravillas. Pero durante años no han visto ningún movimiento, durante años se han sentido estancados y han comenzado a dudar si lo que escucharon fue realmente de Dios o solo su imaginación. Y el Espíritu Santo me dice que les diga que no fue su imaginación. Él los llamó, pero el enemigo ha bloqueado su progreso atacando su casa, atacando a su familia, creando tanto caos en su hogar que no han podido enfocarse en el llamado. Y Dios me ha dicho que les diga que este es su momento de liberación. Cuando hagan lo que les estoy enseñando, cuando tomen autoridad sobre su casa, habrá un desbloqueo sobrenatural. Puertas que han estado cerradas se abrirán.
Personas que necesitan conocer aparecerán en su camino. Oportunidades que han estado esperando se manifestarán porque no fue que Dios se olvidó de ustedes. Fue que estaba esperando que hicieran su parte, que se responsabilizaran de su territorio antes de darles uno más grande. Y hay otra persona escuchando que está en el mundo de los negocios. Dios les dio ideas creativas, les mostró estrategias, les prometió prosperidad, pero han estado luchando financieramente durante años. Han trabajado duro, han sido fieles en sus diezmos, han hecho todo lo que saben hacer, pero los resultados no llegan como esperaban. Y el Espíritu me dice que les diga que hay un espíritu de pobreza operando en su casa que está bloqueando la provisión que Dios quiere derramar sobre ustedes. Ese espíritu entró por alguna puerta que se abrió. Quizás maldiciones habladas sobre su familia generaciones atrás. Quizás objetos que trajeron al mundo sin saber su origen espiritual. Quizás tienen pecados financieros no confesados como el robo o la codicia, pero hoy ese espíritu pierde todo derecho legal sobre su vida. Cuando hagan lo que les estoy diciendo que hagan, cuando sellen su casa y específicamente su cocina, que representa la provisión, cuando declaren prosperidad divina sobre su hogar, ese espíritu tiene que irse y habrá un avance financiero. Se abrirá una puerta de bendición y lo que les costaba tanto obtener de repente fluirá con una facilidad sobrenatural. Porque cuando Dios abre las ventanas de los cielos, ningún poder del infierno puede cerrarlas. Ahora quiero hablarles sobre el aspecto generacional de esto. Cuando sellan su casa, no solo están protegiendo a los que viven allí ahora, están estableciendo un legado espiritual para las generaciones venideras. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos heredarán no solo propiedades físicas, heredarán bendiciones espirituales porque establecieron su casa como territorio del reino. Romperán ciclos de maldiciones que han estado operando en su familia durante décadas y establecerán ciclos de bendición que continuarán mucho después de que ustedes se vayan a estar con el Señor. Miren el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le prometió bendición, dijo: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». La decisión de Abraham de obedecer no solo afectó su propia vida, sino también la de su hijo Isaac, su nieto Jacob y todas las generaciones posteriores hasta el día de hoy. De la misma manera, cuando toman la decisión de obedecer a Dios en esto, no están haciendo algo pequeño, están haciendo algo con ramificaciones eternas que afectará a personas que aún no han nacido. ¿No creen que vale la pena el esfuerzo de obedecer? No estamos hablando de algo complicado. No les estoy pidiendo que hagan un sacrificio tremendo. Les estoy pidiendo que compren sal, caminen por su casa declarando la palabra, tomen una tarde para hacer esto. Es algo simple, pero las consecuencias son eternas. Y si no lo hacen, ¿qué pasará? Seguirán igual. Sus hijos seguirán luchando con los mismos problemas con los que ustedes luchan. Sus nietos heredarán las mismas maldiciones que ustedes heredaron. Y el ciclo nunca se romperá hasta que alguien en su línea familiar diga: «Basta, el enemigo ha ido demasiado lejos. De ahora en adelante, mi familia le pertenece al Señor». Y quiero que ustedes sean ese alguien, quiero que sean los que rompan el ciclo. Quiero que sean los que establezcan un nuevo estándar espiritual para su familia. Porque cuando lo hagan, sus descendientes hablarán de ustedes como el que cambió el destino de la familia, el que se atrevió a creer en Dios, el que obedeció aunque no entendiera completamente, el que vio milagros porque se levantó en fe. Eso es lo que significa ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo, ser bendición y no maldición. Ahora, ¿hay algo más que quiero que hagan después de sellar su casa? Inviten la presencia del Espíritu Santo de una manera nueva. No asuman que solo porque sellaron su casa, Él llenará todo automáticamente.
Tienen que invitarlo, tienen que darle la bienvenida, tienen que crearle espacio. Pongan música de adoración en su hogar, no solo los domingos, todos los días. Lean la Biblia en voz alta, declaren la palabra sobre su familia, oren regularmente en cada habitación, no solo en su lugar secreto, sino en toda la casa. Creen un ambiente donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, donde pueda moverse sin resistencia, y cuando Él llene su casa, todo cambiará. La gente que entre sentirá algo diferente, aunque no sean creyentes. Dirán: hay algo especial en esta casa, siento paz aquí, me siento bienvenido aquí. Esa es la presencia manifiesta de Dios. Y cuando tienen eso en su hogar, no solo su familia es bendecida, sino que todos los que los visitan son bendecidos. Su hogar se convierte en un lugar de refugio, sanidad y restauración para otros. Se convierte en una extensión de la iglesia, un lugar donde el reino de Dios es tangible. He visto casas así y, créanme, son diferentes. Se puede sentir la diferencia tan pronto como se acercan. Hay paz, hay alegría, hay amor genuino. Los niños que crecen en hogares como este tienen una tremenda ventaja espiritual porque están siendo criados en una atmósfera donde el Espíritu Santo es real, donde la presencia de Dios no es solo algo de lo que se habla los domingos en la iglesia, sino algo que se vive a diario en casa. Esos niños van a ser poderosos guerreros espirituales porque su fundamento fue establecido en Tierra Santa. Y déjenme profetizar algo más sobre alguien específico. ¿Hay alguien escuchando que ha estado orando por un milagro específico en su familia? Quizás es un hijo pródigo que se fue de casa y está destruyendo su vida. Quizás es un matrimonio que está al borde del divorcio. Quizás es una enfermedad que está consumiendo a alguien que aman. Han orado, han llorado, han ayunado, pero no han visto el cambio que anhelan. Y Dios me dice que el cambio viene, pero comenzará en su hogar. Cuando establezcan su hogar como un lugar de poder, cuando creen una atmósfera donde el Espíritu Santo pueda operar sin restricciones, Él comenzará a obrar en las personas que viven allí de maneras que nunca han visto antes. Ese hijo pródigo sentirá algo diferente cuando entre en casa, algo que confrontará su rebelión, algo que ablandará su corazón endurecido. Ese matrimonio moribundo encontrará nueva vida porque la presencia de Dios estará mediando. Donde antes solo estaba el enemigo causando división, esa enfermedad tendrá que irse porque no puede coexistir con la presencia del Dios que sana. Pero todo comienza con su obediencia. Todo comienza con que se levanten y hagan lo que Dios les está mandando a hacer. No mañana, no la próxima semana, hoy. Tan pronto como terminen de escuchar esto, levántense y háganlo. Compren la sal si no tienen y comiencen el proceso. No esperen a sentirse listos. No esperen a entender perfectamente. Actúen en fe aunque haya dudas. Obedezcan aunque no entiendan completamente, porque la fe no es un sentimiento. La fe es acción basada en la palabra de Dios, y mientras lo hacen, recuerden que no están solos. Los ángeles de Dios están con ustedes. El Espíritu Santo los guía. El Padre los observa con orgullo porque su hijo o hija se está levantando en autoridad, y cada declaración que hacen, cada paso que dan, está siendo respaldado por el cielo. Puede que no vean ángeles visibles, puede que no escuchen voces audibles, pero están allí, operando a su favor, llevando a cabo la palabra que declaran, luchando batallas que ni siquiera ven. Ahora déjenme darles algunas precauciones finales, porque no quiero que entren en esto sin sabiduría. Primero, si viven con personas que no son creyentes, que se van a burlar o a resistir lo que están haciendo, necesitan tener sabiduría. No necesitan anunciar lo que van a hacer. No necesitan crear un conflicto innecesario. Pueden hacerlo discretamente, pueden hacerlo cuando estén fuera.
Pueden orar en silencio mientras lo hacen. Su autoridad como hijos de Dios no depende de que otros aprueben lo que hacen. Segundo, si viven en una casa alquilada o en la casa de otra persona, todavía tienen autoridad sobre el espacio que ocupan. Pueden sellar su habitación, pueden declarar protección sobre su área específica. No necesitan el permiso del dueño de la casa para orar. No necesitan su aprobación para declarar la palabra. Su autoridad espiritual no está limitada por si son dueños o no de la propiedad física. Donde viven, allí tienen el derecho de establecer el señorío de Jesucristo. Tercero, si son pastores o líderes, esto no es solo para su hogar personal, también se aplica a su iglesia, a su oficina ministerial. Los mismos principios funcionan. De hecho, deberían ser aún más diligentes en proteger los espacios donde ministran, porque el enemigo atacará con más ferocidad los lugares donde se está haciendo la obra del reino. Celen su santuario, celen su oficina pastoral, celen cada espacio en el edificio de su iglesia y enseñen esto a su congregación. No se lo guarden para ustedes, equipen a su gente para que ellos también puedan tomar autoridad sobre sus hogares. Cuarto, después de hacer esto, mantengan su vida de santidad. No pueden sellar su casa y luego vivir en pecado deliberado esperando que Dios mantenga la protección. La protección espiritual está conectada con su obediencia personal. Si abren puertas con su comportamiento, están desmantelando la protección que establecieron. Así que vivan con integridad, mantengan su relación con Dios fresca. Confiesen sus pecados rápidamente cuando fallen. No le den al diablo un punto de apoyo con un estilo de vida que él ya ha condenado en su palabra. Quinto, no hagan esto con una mentalidad supersticiosa, pensando que la sal en sí misma tiene poder mágico. La sal es simplemente un punto de contacto para su fe, un símbolo del pacto, una herramienta que Dios eligió usar. El poder no está en la sal. El poder está en el nombre de Jesús, en su sangre, en la autoridad que les delegó. Si pierden de vista eso, si comienzan a ver la sal como un amuleto, están entrando en un territorio peligroso que ya no es de Dios, sino de la superstición. Y finalmente, después de hacer todo esto, descansen en la fidelidad de Dios. No vivan en una paranoia constante revisando si los demonios han regresado. No vivan con miedo, cuestionando si lo hicieron bien. Confíen en que Dios honra la obediencia. Confíen en que lo que les dijo que hicieran es efectivo. Confíen en que su protección sobre su hogar es real. Vivan en paz, vivan en alegría, vivan en la confianza de que su casa está sellada por el poder del Altísimo. Ahora escúchenme con todo su corazón, porque voy a hacer una oración profética sobre ustedes, sobre su casa. Y mientras oro, quiero que estén de acuerdo conmigo, quiero que levanten sus manos si pueden. Quiero que abran su boca y declaren conmigo, porque esta no va a ser una oración cualquiera. Esta va a ser una oración que moverá montañas, que romperá cadenas, que abrirá puertas, que traerá liberación. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu trono de gracia en este momento intercediendo por cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, tú conoces cada casa representada aquí, conoces cada situación, cada batalla, cada dolor, cada necesidad, y decreto y declaro que el poder de tu Espíritu Santo se está moviendo ahora mismo sobre cada hogar, Señor. Donde hay opresión, hay liberación. Donde hay enfermedad, seguirá la sanidad. Donde hay pobreza, trae provisión. Donde hay división, tú traes unidad. Donde hay oscuridad, trae luz. Decreto que toda maldición generacional sobre estas familias se rompe ahora en el nombre de Jesús. Todo pacto que sus antepasados hicieron con el enemigo es cancelado por la sangre del Cordero.
Toda palabra negativa hablada sobre estas casas pierde su poder ahora. Todo objeto maldito en estas casas es neutralizado. Todo demonio que ha estado operando en estos hogares recibe la orden de irse inmediatamente en el nombre de Jesús. Fuera. No tienen autoridad aquí. No tienen derechos legales aquí. Esta familia le pertenece al Dios Altísimo. Declaro protección angelical sobre cada casa. Que los ángeles guerreros de Jehová acampen alrededor de estos hogares. Que monten guardia día y noche. Que ningún mal pueda acercarse, que ninguna plaga llegue a la morada de estos justos. Declaro que estas casas son fortalezas espirituales, lugares de refugio, territorios del reino donde el cielo toca la tierra. Que la presencia manifiesta del Espíritu Santo llene cada habitación, cada rincón, cada espacio. Que estas casas sean lugares donde se escuche tu voz clara, donde se reciba guía divina, donde se experimenten milagros sobrenaturales. Y ahora profetizo sobre esta próxima Navidad. Declaro que las cosas serán diferentes, que habrá reconciliaciones que nadie esperaba, que habrá sanidades que los médicos llamarán milagros, que habrá provisión que vendrá de fuentes inesperadas. Declaro que las familias que estaban divididas se reunirán en amor, que los hijos pródigos volverán a casa, que los matrimonios al borde del divorcio renovarán sus votos con fuego nuevo. Declaro que esta va a ser la Navidad donde muchos testificarán: Dios cambió mi familia, Dios restauró mi hogar, Dios cumplió su promesa. Padre, dale a cada persona que escucha el coraje para obedecer, la fe para creer, la persistencia para no rendirse cuando vengan los ataques. Que no se dejen llevar por lo que ven, sino que se mantengan firmes en lo que tú dijiste. Que caminen por fe y no por vista, que declaren tu palabra, aunque las circunstancias digan lo contrario, porque tú eres fiel, cumples lo que prometes, respaldas a los que confían en ti. Sello esta oración con la sangre de Jesús. Declaro que está hecho, declaro que está establecido, declaro que el cielo lo confirmó, y todo el que dice amén está de acuerdo con lo que acabo de declarar. Amén. Amén y amén. Ahora, escuchen una última cosa antes de terminar. Este mensaje que acaban de recibir no es solo información para ustedes, es una comisión. Dios no les mostró esto solo para su beneficio, se los mostró para que pudieran compartirlo con otros que están luchando con las mismas cosas. Alguien en su familia necesita escuchar esto. Alguien en su iglesia, alguien en su trabajo. Y Dios los está usando como un instrumento para llevarles esperanza, para llevarles soluciones, para llevarles liberación. No se guarden esto para ustedes, no sean egoístas con la revelación que recibieron, compartan este mensaje. Compártanlo con su familia, con sus amigos, con quien Dios ponga en su corazón. Porque cada persona que lo recibe y lo obedece es una casa diferente que sale de la oscuridad y entra en la luz. Es otra familia que es rescatada del enemigo, y ustedes tendrán parte en esa victoria. Serán recompensados en el cielo por haber sido fieles en compartir lo que Dios les dio. Y si este mensaje los bendijo, si sienten que Dios les habló a través de él, compartan su testimonio. Después de que hagan lo que les enseñé, después de que vean los resultados, testifiquen, cuenten lo que Dios hizo en su hogar, compartan cómo cambió su vida, porque su testimonio edificará la fe de otros, los animará a dar el paso, creará un efecto en cadena donde más y más familias son liberadas. Esta Navidad será diferente para ustedes. No porque el calendario cambió, sino porque ustedes cambiaron, porque tomaron la decisión de no ser más una víctima, sino de ser victoriosos. Porque se levantaron en la autoridad que Jesús les dio y tomaron posesión de su territorio, porque obedecieron aunque no entendieran completamente. Y esa obediencia traerá bendición no solo para esta Navidad, sino para el resto de su vida. Así que,
Salgan de aquí con una misión clara. Compren su sal, consagren su casa, declaren la palabra, tomen su autoridad y prepárense para ver la manifestación del poder de Dios de maneras que nunca han visto antes. Prepárense para testimonios que querrán compartir. Prepárense para una transformación sobrenatural de su hogar y recuerden siempre, su casa le pertenece a Jehová, no al enemigo, no a las circunstancias, no a las maldiciones, a Jehová. Y donde Él reina hay libertad. Donde Él mora hay paz. Donde Él gobierna hay victoria. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.